es que yo estoy hablando con alguien y veo cómo cojo un estilete y me lo clavo en el ojo. O cómo estoy en el borde del metro y me tiro. ¿Sabéis qué tipo de función suelen tener esos pensamientos? Este clip pertenece al doble curso de Análisis Funcional Avanzado y Relación Terapéutica que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. El pensamiento puede ser una EC, pero hay que explicar de dónde viene. O viene porque sale de la mente, que es... Entonces, muchas veces nos quedamos haciendo estos análisis en piensa y entonces se siente. Sí, eso es estupendo. ¿Pero por qué piensa? Vamos a explicar de dónde surge. Porque si no caemos en eso, fluye, ¿no? Así, surge, emerge, por generación espontánea. No, hay que ver por qué. Y ese por qué nos va a dar la funcionalidad de ese pensamiento. Y quizás ese por qué nos enseña por qué aparecen tantos pensamientos intrusivos. Y si queréis, antes de continuar con esto, vamos a hablar de este tema porque es muy pertinente. Quedamos, yo entiendo que todos los que me estáis escuchando lo tenéis clarísimo, que independientemente de que pueda tener una funcionalidad de EC, independientemente de eso, viene de algún sitio. O sea, esa es la clave. Y que a mí me interesa, ya sea como terapeuta o con un alarde intelectual que quiero explicarlo todo, quiero saber de dónde viene. No me puedo parar ahí, ¿no? Porque puedo entender, repito, de dónde viene una respuesta condicionada cuando el estímulo condicionado es público, porque está ahí. Pero ¿y cuando surge de dentro? Claro, es que dentro no hay nada. ¿Me entendéis la diferencia? Por tanto, sería la respuesta. Entonces, pensamiento, por ejemplo, como... cualquier pensamiento intrusivo. No voy a poner, es que me voy siempre a los mismos ejemplos porque son los que tengo más cerca en cuanto a que cualquier persona los puede tener o son los que más oigo en la clínica e intento encontrar otra variedad. Seguro que a vosotros os ocurren ejemplos para darme, pero voy a hablar primero en general. Si yo quiero analizar de dónde viene ese C, lógicamente estoy analizando el C como respuesta. ¿Comprendido? Ya sea operante o ya sea pavloviana. ¿Verdad? Pero, claro, ahí es a lo que voy. Ya sea operante o ya sea pavloviana. Pero como sé que el pensamiento no puede ser pavloviana, solo me queda la respuesta que tiene el pensamiento, que tiene función de estímulo condicionado, como respuesta operante. ¿Eso queda claro? Lo que quiero decir es que cuando yo estoy viendo un comportamiento y digo voy a analizar esta respuesta, siempre puede ser una respuesta pavloviana o una respuesta operante. ¿Me entendéis? Pero como sé que es un pensamiento y el pensamiento no puede ser una respuesta condicionada, ya solo me queda explicar su carácter operante. ¿Por qué surge? Y claro, el pensamiento como respuesta operante, cuando la respuesta condicionada que elicita en su función de EC es malestar, etc., me parece extraño que incremente, ¿no? ¿Me estáis entendiendo? Porque si la respuesta condicionada fuera estupenda, digo, hombre, claro, pues maravilloso, claro que voy a pensar más en eso porque me estoy sintiendo como unas castañuelas. Pero no es eso no es lo que nos interesa explicar. Nos interesa explicar los pensamientos que solo provocan malestar. Y entonces, a ver, ¿es una incongruencia? ¿Son operantes atípicas? ¿Son casos especiales porque son privadas? No, eso no existe. Es que tengo ejemplos tan claros que me da pena estar esforzándome en otros, pero a lo que voy. Cuando aparece un pensamiento que inicialmente, a primera vista, solo resulta lo que llamaríamos coloquialmente desadaptativo, solo está pasándolo mal, solo está sufriendo, rechazamos esa hipótesis porque entonces no habría tanta frecuencia de pensamientos intrusivos y nos ponemos a pensar en posibles funcionalidades que no tienen que estar presentes en todos y cada uno de los eventos, sino que puede estar sujeto a un programa de refuerzo parcial. ¿Comprendido? Y entonces, ¿qué cosas? Vamos a hablar en términos muy coloquiales. ¿Qué cosas buenas? ¿A qué se puede haber asociado ese pensamiento que durante muchos momentos, en muchas secuencias, solo produce malestar? Y que en algún momento haya podido tener un efecto de alivio o de beneficio, de bienestar tan grande que se siga dando porque el estímulo antecedente tiene un poderoso control. Esa sería una posible guía en nuestra búsqueda del reforzamiento. Voy a poner el ejemplo que pongo siempre a costa de repetirme y luego
me decís vosotros posibles pensamientos intrusivos a los que aparentemente no les veamos ningún tipo de funcionalidad en cuanto al efecto reforzante que tienen necesariamente que tener para que se repita, o la consecución de reforzadores. Y por supuesto estamos jugando a las adivinanzas, porque nos estamos planteando situaciones ficticias que no se tienen por qué ajustar tal cual a las que nosotros tengamos en nuestro caso real. O sea, lo más fácil sería, si tenemos un caso, conocemos la historia del caso y podemos decir, ah, mira cómo se ha aprendido. Pero aquí estamos inventando. Y aquí yo me pongo siempre de ejemplo. En mi clase, en grado, lo pongo siempre. Yo tengo una hija de 23 años. Cuando empezó a salir de noche en verano, yo era la típica madre que no podía pegar ojo, pero que no pegaba ojo, ¿eh? Empezaba a pensar todos los horrores que le podían estar pasando, pero de una manera absolutamente angustiosa. El resto de mi familia dormía como yo allí, hasta el punto de hacer verdaderas barbaridades. Me ponía a la ventana de casa, es un sitio de playa donde los jóvenes hacen muchas barbaridades por las rocas, etc. He llegado a salir a buscarla por las playas, o sea, las cosas absolutas. El otro día decía, no, la profesora Frosán no puede tener ideas irracionales, que no, vamos, tengo un abanico. Y yo sabía que era una tontería. Entonces, me voy a poner de ejemplo. No es la primera vez que en algún verano a algún niño le pasa algo y precisamente porque los padres no habían estado alerta, no pudieron ayudarlo. Con lo cual, saber que estar alerta podía, en ocasiones muy contadas, pero podía ser una buena forma de solventar un problema que si no sería irresoluble. ¿Me seguís? Entonces, simplemente el estar pensando eso me permitía no dormirme y, por tanto, poder actuar en el caso de que fuese necesario. ¿Comprendéis? Entonces, el pensamiento intrusivo como una respuesta que me mantenía en alarma ante un estímulo clarísimo. Si mi hija no salía, yo dormía, vamos, estupendamente. Si salía en determinadas condiciones, que era algo que controlaba, yo empezaba pum, pum, pum. ¿Me entendéis? Pero hay otras cosas en este tema que he de reconocer, he de decirlo, que haciendo yo un análisis funcional de mi propia conducta no era lo que funcionaba, pero sí lo he visto en otras personas cercanas. Pero ¿cómo puede dormir estando su hijo por ahí en peligro? La censura social. El decir, soy mala madre si no estoy pendiente. Esto se oye muchísimas veces. Pero ¿cómo es posible que seas capaz de dormir tan tranquila con la cantidad de peligros que tiene la noche? ¿Me seguís? Entonces estoy escapando de un castigo, escapando de un reforzador negativo. ¿Lo estáis entendiendo? Este ejemplo es uno facilísimo porque es algo, estos pensamientos de qué le puede pasar a mi hijo cuando sale por ahí, dónde puede estar mi hija, puede haber alguna... Es una respuesta de alarma que dices, ¿por qué? O sea, me encantaría poder dormir. ¿Me entendéis? Y como esto, hay un montón de pensamientos que pueden tener alguna funcionalidad continuo, en el sentido de que me sirven para algo siempre, con un reforzamiento absolutamente esporádico, pero suficiente para mantener esa respuesta ante estímulos muy concretos. Porque si yo estoy desvelada siempre, no estoy explicando nada. Si yo estoy todo el día angustiada, cuando decimos, no, ansiedad generalizada, está todo el día dándole vueltas a las cosas, este tipo de análisis no me sirve, ¿eh? Tendría que ver otras funcionalidades. ¿Se os ocurre otro pensamiento de estas características que queréis que analicemos? Este clip pertenece al doble curso de Análisis Funcional Avanzado y Relación Terapéutica que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.